Buenos días, tardes, noches, lo que sea cuando nos estén viendo. Bienvenidos, nerdos, al episodio 37 de Nerds y No Tan Nerds. Y en esta ocasión vamos a hablar de Hayao Miyazaki y su estudio Ghibli. Pero antes, vámonos a la realidad. La película de Dick Tracy cumple 30 años. Fue un 15 de junio de 1990 cuando la fantástica obra de Chester Gould llegó a las salas de cine y a la fecha se conserva como una de las mejores adaptaciones de personajes y ambientaciones que se han hecho de un cómic a la pantalla grande. Fue dirigida y protagonizada por Warren Beatty, con Madonna en el papel de Breathless Mahoney. Llega un nuevo Pokémon Snap. En el Pokémon Present sucedido el miércoles pasado, pudimos celebrar el desarrollo del nuevo Pokémon Snap que nos permitirá atrapar a nuestros monstruos de bolsillo favoritos a través de instantáneas. Además, se anunciaron nuevos juegos como Pokémon Smile, Pokémon Café Mix, junto con la llegada de las mega evoluciones para Pokémon Go, y el DLC de The Isle of Armor para Sword y Shield. Por si fuera poco, este miércoles 24 de junio tendremos otra presentación de la franquicia con nuevas sorpresas. EA Play Live llegó el pasado jueves con muchas sorpresas. A falta del marco del E3, EA realizó su evento virtual donde nos mostraron los títulos que estarán próximos a lanzar. Lo más destacable fue la quinta temporada de Apex Legends y su llegada a Switch, el crossplay en general para todos sus títulos, su regreso a Steam después de varios años de haberse retirado de la plataforma y el gameplay a detalle de Star Wars Squadrons. ¿Son fanáticos de EA? Esperamos sus comentarios. CD Projekt Red retrasa de nuevo Cyberpunk 2077. De nueva cuenta, el estudio polaco se vio forzado a retrasar la salida de este título tan esperado. Marcin Iwinski y Adam Badowski, cofundador y cabeza del estudio respectivamente, informaron en el Twitter oficial que el juego ya está terminado, pero es necesario este tiempo para terminar de pulir bugs y mecánicas. La nueva fecha de salida será el 19 de noviembre de este año. Ni hablar, tendremos que esperar. Sir Ian Holm parte a las tierras imperecederas. El camino de Ian Holm fue largo, desde los confines del espacio en Alien, pasando por las carrozas de fuego, hasta llegar a la Tierra Media de J.R.R. Tolkien. Víctima de Parkinson, nos dejó el pasado viernes. Como portador del anillo, te saludamos y mostramos todo nuestro respeto. Descansa en paz, Bilbo Baggins. Y ya estamos de regreso. Bueno, pues ¿cómo están? ¿Cómo están, amigos? Muy bien aquí. Tenemos a Totoro Cardona con nosotros el día de hoy. Acá andamos, amigos. Mi mujer me prestó el outfit. Sabía que íbamos a hablar de Hayao Miyazaki. Me prestó esto y me dijo, para que hagas el ridículo, amor. Perfecto. Total que se nos da muy bien, ¿no? ¿Qué tema? Porque Hayao Miyazaki pues, es toda una institución en la animación, en el dibujo, pero básicamente yo creo en la disciplina que hay para hacer el trabajo. Al final, sí, nipón. Creo que todo ello, como todas las carreras de los genios, ¿no? Todas las vidas de las personas que destacan en diferentes áreas, siempre están forjadas por un esfuerzo supremo en hacer las cosas, porque les costó y se nota, ¿no? Miyazaki nace el 5 de enero de 1941 en el distrito de Bunkyo, en Tokio. Es prácticamente los finales de la Segunda Guerra Mundial y pues esto definitivamente pues impacta un poco su niñez, le toca ver bombardeos, le toca ver este tipo de situaciones y aparte pues su físico no le ayuda, ¿no? Siempre es un niño pues con una debilidad visual que se ve hasta la fecha, ¿no? Los lentes que son lentes de fondo de botella, entonces eso más aparte su pobre condición física, pues siempre lo mantienen a raya de todos sus demás compañeros que pues eran deportistas y tenían éxito con las chicas. Él siempre estuvo relegado a lo que siempre amó, ¿no? Bueno, lo que siempre ama, el dibujo, ¿no? Eso fue yo creo que su tabla de salvación y lo que lo mantuvo a flote, pues toda yo creo que su niñez y parte de su juventud. Más aparte, desgraciadamente su madre sufre de tuberculosis espinal, pues yo creo que en la infancia temprana de Miyazaki es cuando adquiere desafortunadamente esta enfermedad y eso le provoca pues mucho tiempo estar en cama con dolores, con incapacidades para poder atender pues no solo a Miyazaki, ¿no? Sino en general a toda su familia.
y poder interactuar, siendo que antes Yoshiko pues había sido una mujer muy voluntariosa, muy echada para adelante, y todo eso pues se ve muy afectado, ¿no? Con su enfermedad. Esto definitivamente llega a impactar mucho a Miyazaki, y se ve, ¿no? En sus películas se llega a notar. De hecho, bueno, la madre de las dos niñas, Mei, y se me olvidó el otro nombre de la otra niña de Totoro, sufre de tuberculosis, ¿no? En la película, pues ellas están con su papá porque su madre está dentro de un hospital tratándose la enfermedad, y pues es un reflejo tal cual de lo que sufría la madre de Miyazaki, ¿no? Ya de ahí, pues efectivamente, pues el dibujo es lo que lo lleva a salir adelante, toma forma en su actividad profesional, y entra a trabajar ni más ni menos en 1963 a Toei Animation, ¿no? Que pues para los que somos amantes de la animación, sabemos qué peso tiene Toei en la cultura de animación japonesa, ¿no? Yo creo que Toei Animation, haciendo una comparativa, yo creo que es como el Saturday Night Live, pero de los mangakas y animadores japoneses. O sea, todo aquel que estuvo ahí es un chingón. Y ha tenido éxito saliendo de Toei Animation. De hecho, ahí conoce a Isao Takahata. Que Toei Animation cabe destacar, que cuando ellos entran, según yo se llamaba Toei Doga. Puede ser, la verdad no recuerdo. Toei Doga, sí. Sí, y ya después se transforma en Animation. Sí, pues comentábamos ahorita antes de entrar a grabar que junto con Takahata, pues participan en obras de animación. La más representativa aquí en México, pues es Heidi, ¿no? Exacto, es que, bueno, hay que decirles a todos, Isao Takahata fue el director de Heidi, la niña o sea, de sí, los Heidi, Alpes. pero también tuvimos Sailor Moon, también estuvo Dragon Ball GT, o sea... Sí. Totalmente de acuerdo. Digimon ya más hacia acá, Yu-Gi-Oh también, o sea, sí ha tenido una gran presencia también en Latinoamérica a través de todos estos exponentes que ha habido de la animación. Solo hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, Heidi es del 74. No, yo no digo que no. O sea, vaya, o sea, sí tiene una presencia de décadas anteriores, pero donde ya se hizo mucho más fuerte en Latinoamérica, ya fue en la década de los 90. O sea, que ya ganó un prestigio mucho más grande. No, totalmente. No, en Latinoamérica, pero en Japón ya, en el 74 se hace Heidi, obviamente se hace varias obras. Estamos hablando ya de Isao Takahata. Él hace varias obras, pero hay que tomar en cuenta que Estudio Ghibli se funda hasta el 86. El 84, entonces, no. ¿84? No, 84. En 85. En 85 se funda Estudio Ghibli con Toshio Suzuki, Isao Takahata y a sus Yoshi Tokuma, y efectivamente ahora, también qué personaje, ¿no? Toshio Suzuki, que es uno de los grandes exponentes de la producción en Japón. Es un carnal súper exitoso, que además él presidió Estudio Ghibli en algún momento, ¿no? Actualmente es el presidente de Estudio Ghibli. Pues entonces regresó. Sí, es que sabes que ha entrado y salido. Sí, y con precisamente después de Wind Rises, Miyazaki decide retirarse, se retira por un ratito, y es comprensible porque está en el carácter del genio, ¿no? El decir, no, ya estoy hasta el gorro, ya estoy hasta la madre, me voy a retirar. Y a los 2, 3 años dice, no mames, no puedo seguir viviendo sin hacer películas, ¿no? Entonces regresa, y ha sido unos ires y venires del mismo Hayao por esta situación, ¿no? Y él se sabe viejo ya, se sabe que pues en algún momento va a dejar de existir, y pues quiere, yo me lo imagino perfecto, dejando esta vida en su respirador, dibujando o corrigiendo uno de sus storyboards, porque eso también es importante de mencionar, ¿no? Las historias que se hacen en Ghibli no tienen un guión, o por lo menos las que hace Hayao Miyazaki no tienen un guión, todo surge del trabajo que hace él a través de sus storyboards, ¿no? Que es un proceso creativo muy sui generis. No, y bueno, el equipo que tiene detrás de animadores, cuando se sienta... Digo, tan solo igual les recomendamos a las personas que vean el documental 10 años de Estudio Ghibli, y ahí se van a dar cuenta mucho de la metodología que tiene Miyazaki, del secretismo que hay. 10 años con Hayao Miyazaki, así se llama.
sea, les ponemos la liga en la descripción del Les video. ponemos la liga, que de video. todos modos ahí te explica justo cómo es lo que yo decía, ¿no? Al principio, su disciplina, que bueno, podría decirse que es hasta enfermiza, pero es una disciplina que le ha permitido hacer grandes cosas, ¿no? Sí, Entonces, creo que Y grandes cosas precisamente como la primera película que se avienta, ¿no? O sea, digo, independientemente de todos los premios y todo lo que ha recibido, tanto en Estados Unidos como alrededor del mundo y en Japón también, que en Japón lo declaran Person of Cultural Merit, también hablemos de las películas, ¿no? O sea, que ya, o sea, empieza en el 85, pero en el 86 empieza con Castle in the Sky, que ahí ya con El Castillo en el Cielo, o Tenku no Shiro Rapuyuta, se le considera que ya esta película es ya la primera tal cual producida por Estudio Ghibli, claro. y ahí ya es donde, o sea, se estrena ya un año después de la fundación del estudio, y es una repercusión pues del mismo proceso de fundar el estudio, y básicamente es una historia de piratas aéreos. O sea, eso es lo que a mí me parece grandioso de Hayao, ¿no? Que desde el inicio, desde su primera película, está ya hablando de cosas que son tan fantásticas como son irreales en el sentido de lo que hemos vivido, pero también muy asentadas dentro de la cultura japonesa, ¿no? O sea, piratas aéreos, ¿no? ¿Por qué piratas aéreos, no? O sea, ¿de dónde vendría esto? O sea, es digamos, una manera en la que se transmuta la cuestión de los kamikazes en otra cosa. O sea, ¿por qué no, y hablar de también piratas aéreos, no? O sea, eso es lo que se me hace bien chido. la aeronáutica tiene mucho que ver en la vida de Hayao porque su padre Es estuvo correcto. trabajando en el diseño de aeronaves y en toda esta industria. Le tocó estar trabajando eso, que ya lo vamos a ver más adelante en The Wind Rises, que es Claro. otra película que No, hace. y al final del día, lo que me gusta precisamente de eso es que es la creación de personajes, que es lo que quiero poner sobre la mesa. O sea, él sabe crear personajes no nada más humanos, sino fuera de lo humano sabe crear personajes que se vuelven entrañables, ¿no? Y eso es algo que solamente es equiparable con otros genios de la animación, como ya lo hemos mencionado, como Walt Disney, etcétera, etcétera. Sin embargo, Walt Disney no tiene la perspicacia que tiene Hayao para crear una criatura como Totoro, que es la película que viene después en el 88, ¿no? Sí, su segunda película, Tonari no Totoro, que, bueno, como ya lo mencionaba anteriormente, aquí ya se ve mucho la influencia que tiene esta niñez atropellada en el discurso de toda la película y cómo estas dos niñas se enfrentan a este universo maravilloso dentro de este bosque mágico y esta criatura muy subgéneris que llega a convertirse en la némesis de Miyazaki, ¿no? Totoro termina siendo algo con lo que él tiene que luchar constantemente en una y otra de sus películas para salir adelante, porque se convierte en es el ícono, para empezar es el ícono del estudio, ¿no? Tú ves el logotipo de Estudio Ghibli y está Totoro. Entonces ya a partir de eso se convierte en esta barra que siempre tiene que librar para poder sobresalir de la magnificencia. Sí, por la eterna comparación. Por la eterna comparación que siempre hicieron de su éxito. Entonces el concepto de él era siempre superar su éxito, que curiosamente lo hacía, pero para él quedó tan cimentado que Totoro fue algo que marcó época y que sigue marcando todavía. Es que justo eso es lo que me parece, o sea, que pasa por muchos géneros, le da la vuelta a muchísimas cosas y llega precisamente después a películas como Kiki Delivery Service, o sea, Kiki entregas a domicilio, que precisamente esto es un coming of age, o sea, y eso es lo que es maravilloso, ¿no? O sea, hemos visto un montón de coming of age a lo largo de la historia del cine, pero en la animación creo que este coming of age es muy particular precisamente por la estética que le atribuye también Studio Ghibli, ¿no? Mencionábamos Toei Animation, a final de cuentas también hay muchas cosas dentro de Toei Animation que son coming of age. Entonces, inclusive ya cuando hablábamos de Masakatsu Katsura también, y hablar de Videogirl, y eso también es un coming of age, o sea, estás creciendo, estás descubriendo, estás viendo qué es lo que sucede con tu vida adolescente, y el que aborde este tipo de temas en películas como la de Kikis, pues al final de cuentas nos otorga también una perspectiva distinta de cómo es crecer siendo japonés, ¿no?
No, y cómo es crecer sin perder la inocencia, ¿no? Y al ser la tercera película, se empieza a ver un poco esto que decíamos de Totoro, ¿no? Cómo él quiere retomar otra temática sin dejar atrás la inocencia como para poder hacer historias novedosas, ¿no? De hecho, hay un en el documental en el que la esposa de Miyazaki le comenta, oye, es que, ¿por qué no sigues haciendo cosas como Totoro, no? Y él se encabrona y dice, porque Totoro ya existe, no necesito hacer cosas como Totoro, necesito hacer cosas diferentes. Entonces ya se empieza a ver el peso que esta película tiene y sigue con Kikis como para tratar de dar la vuelta y llega Porco Rosso, ¿no? Porco Rosso es una joya de película. Sí, sí, sí. Brutal, es brutal. Tomar la temática de esta in-between entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, con estos aviones biplanos y todo. No, pero aparte en la época del Duce, ¿no? O sea, sí, la época del Duce, una Italia dura, una Italia fascista, y que Miyazaki le diera ese tenor en algunas partes cómico, pero en otras partes muy serio, y que fuera como este igual, ¿no? No sé, no podría decir. No, yo sí digo que es un antihéroe, el personaje, por supuesto que totalmente, sí, es un antihéroe. Pero está bien, o sea, creo que abordar ese tipo de narrativas de la Segunda Guerra Mundial, o sea, estamos hablando de animación japonesa, ¿no? También tenemos antes de todo Estudio Ghibli, también estaba La tumba de las luciérnagas, ¿no? O sea, que igual no es Estudio Ghibli per se, pero al final del día también tenía... Sí es Estudio Ghibli, pero no es dirigida por... perdón, sí, más bien es dirigida por Isao Takahata. Ajá. Y producida por Estudio Ghibli. Sí, perdón, tienen toda la razón en eso. Acabo de hacer No soy un robot. Pero al final del día, esa es la cuestión, ¿no? O sea que tenemos ese tipo de narrativa que es muchísimo más realista, muchísimo más recalcitrante con la cuestión de cómo se ha dado las guerras y lo fatídico que resultan las guerras, y de repente pasar a Porco Rosso sí es tomarte un respiro tantito de esa psicosis de la posguerra y poder abordarlo. Y está bien porque habla de la gran diversidad de obras que están dentro del mismo estudio, ¿no? Tú ves Grave of the Fireflies, te pega un madrazo en la cabeza, en el corazón, del que no te levantes en una semana, ¿eh? Terminas realmente deprimido de todo lo malo que puede llegar a ser el ser humano y cómo puede llegar a afectar la inocencia, ¿no? Sí, es una obra, digo, ya la mencionamos un poco, y Isao Takahata definitivamente es alguien que también se merecería que le dedicáramos un programa por aparte por la genialidad que tiene, pero bueno, regresando, nos quedamos en Porco Rosso, sigue en 1997 Princess Mononoke. Me encanta en general las historias de Miyazaki porque siempre tiene estas mujeres poderosas, ¿no? Que no se dejan vencer, que siempre se echan para adelante, que sí sacrifican mucho, pero que al final de una u otra forma logran cometido, ¿no? Este caso en el... Dale. O sea, me acuerdo mucho precisamente de la princesa Mononoke porque sucede en el 97. Entonces, hablar de esos personajes de mujeres empoderadas en ese momento de la historia era algo que no se veía. Y, o sea, me acuerdo mucho que esa película yo la vi en un VHS precisamente porque mi hermano la grabó de la televisión en ese VHS y era la única manera en la que la podemos revisitar una y otra vez, ¿no? Entonces, al final del día, ese tipo de cuestiones y de poder revisitar ese tipo de narrativas que eran distintas a la época, eran muy adelantadas, pues hoy en día la vemos y decimos es que esto ya se está convirtiendo en una norma. Es normal, exacto, cuando siempre lo debe de haber sido, ¿no? Y también está muy bien contada, ¿no? Porque todo empieza con este príncipe Ashitaka que se inmola a él para salvar a su pueblo y termina contagiado con este demonio. Y al final, San, que es la princesa Mononoke, se termina robando la película, ¿no? El que en un principio iba a ser el personaje principal, pues termina siendo un personaje de apoyo para que San, pues, brille, ¿no? En el resto de la historia. Y ya después de eso, pues nos vamos quizás a una de las películas más representativas, no solo de todo Estudio Ghibli, sino de todo
Hayao Miyazaki. El siguiente Totoro, ¿no? Como le diría Miyazaki. Te van a madrear, güey. Pues bueno, ya es Spirited Away, o mejor conocido como El viaje de Chihiro. El viaje de Chihiro. Sento Chihiro no Kamikakushi. Que también aquí, una de las cosas más importantes también de mencionar, aparte de la grandiosa historia que tiene El viaje de Chihiro, es la música. Que toda la música que supone no solo El viaje de Chihiro, sino toda la serie de películas que están en Estudio Ghibli. Dirigidas por Miyazaki. Por Miyazaki, pero al final del día también tenemos la música de Joe Hisaishi. Y también obviamente están colaboraciones con Yumi Kimura y Yumi Arai, etcétera, etcétera. Toda la música del estudio Ghibli ya la pueden encontrar en plataformas digitales, ya está ahí, ya la pueden escuchar. Entonces, lo interesante es ver la correlación de la música tan, pero tan, digamos, entrañable que tiene el mundo japonés con la conexión con las narrativas. No, es que aquí lo que yo sí quiero decirles es que al final este cuate que se llama en realidad Mamoru Fujisawa, que se puso Joe Hisaishi, que era lo que al final también veo mucho del estudio Ghibli, lo platicábamos antes de esto, pero yo considero mucho que esto entra en un esquema del Shibuya Kei, de ese movimiento occidentalizado en Japón, ya sea por los ojos, por la animación, pero también por el estilo de vida. Digo, honestamente, Joe hizo música para películas de Takeshi Kitano, y si vieron Brother, El Capo, es uno de las mejores bandas sonoras que pueden escuchar. O sea, el cuate tiene una sensibilidad para hacer música, híjole, bueno, no sé, a mí me gusta muchísimo cómo él aborda cada una de las cintas, tanto de Takeshi Kitano como de Miyazaki. Él tiene un feeling, un sentimiento bastante, bastante padre. Yo sí, no te puedes imaginar las películas de Miyazaki sin la música de Hisaishi. O sea, no tendrían esa atmósfera, exacto, no tendrían ese sentimiento. Deja todo eso, no tendrían esa cohesión, porque precisamente Kitano, se conecta todo. Ajá. Y que es lo mismo con Takeshi Kitano. Con Takeshi Kitano le da yo creo que una de las que más me gustan, y yo creo la más representativa, sí, definitivamente es Brother, por todo lo que trata y por la temática, pero el score que escribe él, o sea, rebasa por mucho todo lo que tú puedas ver en la cinta, todo. Le da toda la atmósfera a la película. No quiere decir con eso que eso pase con las de Miyazaki, pero apoya bastante bien lo que nos muestra Miyazaki. Y hay otros artistas, ¿no? Que también hay que dejar de lado. Asume Inoue, está también Yuji Nomi. O sea, hay varios que han participado activamente en la música. O sea, pero creo que sí, el más importante es Hisaishi. Y al final del día, pues también en El viaje de Chihiro encontramos esta historia maravillosa de lo que significa también, por un momento, perderse del cobijo de tus padres y entrar a un mundo fantástico, y cómo absorber este mundo. No quiero dar spoilers, aunque es una película del año 2001, ya pasaron 19 años, ya no sería un spoiler, pero creo que sí es una película que deben de ver, y esto va en correlación a que Emax dijo que en el capítulo pasado de Last of Us yo estuve dando spoilers. Señor, yo no di ningún spoiler. Si ya siéntese, señora. al final del día, ahí es donde está la carnita, ¿no? Que sí puedan ver esa película y asumir toda la gran historia de los eventos que le pasan a Chihiro. No, y visualmente es impresionante. Te vuela la cabeza, ¿no? Te vuela la cabeza. Creo que tiene de las escenas más increíbles en cuanto a animación. Y ya nomás te pones a imaginar el trabajo humano que hay detrás para hacer todos esos cuadros animados. No. Es bestial el trabajo. Y ya de ahí, después de Chihiro, pues llegamos a mi película favorita de todo Estudio Ghibli, que es Howl's Moving Castle, o El increíble castillo vagabundo. Yo sé que quizás sí me van a linchar porque de medio mundo es Chihiro, pero para mí Howl's Moving Castle es mi favorita, por todos los personajes, desde mismo Howl hasta Calcifer. Es en serio fantástica. O sea, la película coexiste dentro del mundo de la magia y de los hechiceros, a la vez a través de un Japón que
aparentemente todavía se cierne sobre un mundo feudal, pero ya no lo es, y tiene mucha tecnología con un castillo que puede volar y que puede pasar entre un lugar y el otro, y que a la vez es un castillo que es itinerante, no está ni en un lado ni está en otro. Hay una guerra y hay magia y hay toda una estructura bélica sucediendo alrededor de esta película. Y encima de eso, la historia de una chica que es atrapada por un hechizo y que no puede escapar de ese hechizo y se encuentra con Hole, y ahí es donde empieza toda la historia. Y de principio escuchas todos estos factores y dices, esto va a ser un relajo. Y no, o sea, está súper bien cohesionada la historia, tiene muy bien sentado cada una de las partes. Es donde regreso al trabajo de Miyazaki, ¿no? Uno pensaría, es que ¿cómo es posible que este señor no haga un guión para hacer una película, ¿no? ¿De dónde sale toda esta locura o cómo es posible que esto pueda hacer? Digo, está el libro de Diana Wynne Jones como apoyo para construir toda la historia, pero al final visualmente cohesionar tantos sucesos y que tengan una línea muy clara, que no se pierda la actuación de cada uno de los personajes dentro de la misma historia, es complejo. Y es un trabajo de revisión constante y de ver que cada cue case con el otro y que no se pierda en la relación que tienen, ¿no? Incluso con personajes, la misma música vuelve a ser fenomenal y ayuda mucho en el apoyo de todo esto. Fantástico. Y pues sí, y de ahí es cuando ya nos pasamos también hasta el 19 de julio del 2008, que estrena la película Ponyo y El secreto de la sirenita. Entonces... Ogake no Ue no Ponyo. Somos malísimos hablando japonés, como ya se dieron cuenta. Y esta ya viene siendo la 17ª película del estudio, aunque es la 8ª producción dirigida por el mismo Miyazaki, a través de Ghibli. Y esta, pues sí, ya es una historia de amor mucho más tierna, más juvenil. Igual, o sea, como que regresa a esta cuestión un poco de más entrañable japonesa, del amor y etcétera, etcétera. Pero también cómo hay dos mundos que sufren entre ellos, ¿no? Y cómo lograr esa coexistencia entre ellos, ¿no? Que también no les decimos nada más para que la puedan ver, pero también es una película fantástica. Lo único que sí hay que dar la aclaración es que en el documental de 10 años con Hayao Miyazaki, justamente el documental comienza con esta película. Con Ponyo. Donde te dice, Hayao Miyazaki, su proceso es este. Ya sabe cómo se llama el personaje, Ponyo, que es una criatura que salió del mar. Eso es todo lo que sabe y para lo cual necesita ya a todo su equipo para decirles, vamos a desarrollar esto, ¿no? Que eso también me gusta mucho, el proceso. Tiene dos procesos creativos. Vean el documental, pero se los vamos a resumir brevemente. Hayao Miyazaki tiene dos procesos. El primero surge en su estudio personal, que está él, es una casa en la que él se encierra y empieza o más bien el génesis de cada una de sus películas empieza con él creando, imaginando, deliberando con él mismo cómo va a ser, cómo surge este personaje. Y ya el segundo proceso ya es cuando tiene el grueso de la historia o la trama principal desarrollada, entonces ya se pasa al estudio Ghibli per se, donde se empieza a desarrollar todo lo demás, ¿no? Incluso tiene una frase que no se me borra, en la que dice Miyazaki que él es esclavo de sus películas, ¿no? ¿Por qué? Exactamente. Porque una vez que esta chispa surge de su cabeza, no lo suelta hasta que está en la sala de cine viendo el estreno de la película. No, y también dice, ¿no? O sea, que o sea, cuando no estás haciendo películas, las extrañas hacerlas, y cuando las estás haciendo se vuelve, parafraseándolo, un acto insufrible, ¿no? Y creo que en eso me he identificado muchísimo porque desde que yo empecé a hacer películas, esa ha sido la experiencia, ¿no? O sea, es una emoción tan grande saber que vas a hacer una película, todo el proceso lo disfrutas, ya que lo filmas lo sufres porque es muy matada la chamba, pero cuando lo ves ya terminado, lo ves en pantalla, se te quieren salir las lágrimas y decir, no mames, valió la pena toda esta pinche chinga para lograr esto, ¿no? O sea, y creo que ese es el proceso del artista. Después también lo vas a odiar y después ya vas a hacer las paces con él otra vez y así funciona. Miyazaki lo dice, esto es molesto, y está en todas sus películas, dice, esto es muy molesto, muy molesto, muy molesto, ¿no? Y al final dice, es que la vida está llena de molestias,
pero no puedes dejar de vivir sin ellas. En el momento en el que esas molestias desaparecen, vas a salir corriendo a buscarlas, ¿no? Claro. Necesitas estos retos que te pongan estas trabas y que tengas que resolverlos para que tenga sentido todo esto, ¿no? Si no... Necesitas salir de tu zona de confort en breve, ¿no? Y no nos olvidemos también de la última producción que hizo en el año 2013, que es un peliculononón también, que se llama The Wind Rises, o Se levanta el viento, o Kase Tachino. Y esta ya es la 12ª película de Miyazaki. Y pues esto ya va alrededor de la historia de Hiro Horikoshi, que ya es un ingeniero en aeronáutica, que es muy, muy basado también un poco en la historia de su padre. Y es toda la polémica que desata de cómo tratar el tema de la guerra a través de la mirada japonesa, ¿no? No, Hiro Horikoshi es un ingeniero aeronáutico real. No, claro, o sea, sí, yo no estoy diciendo eso. El creador del avión Zero, ¿no? O sea, lo que me refiero es que, pues, está primariamente inspirado también en las vivencias del padre de Miyazaki, ¿no? O sea, sí, y también es la primer película que el mismo Miyazaki no considera para niños. Él considera The Wind Rises como la primera película que hace para adultos. Totalmente. Y tiene sus toques fantásticos con toda esta parte de los sueños del mismo Hiro, desde que es niño hasta que es adulto, porque la magia no puede dejar de existir en las obras de Miyazaki, eso está implícito. Pero está muy bien tocado, ¿no? Como todo empieza desde la infancia del mismo Hiro y se va desarrollando posteriormente, pues hasta que logra crear este primer avión que, bueno, desafortunadamente es el que se utiliza para atacar Pearl Harbor y ya la historia pues, se cuenta sola. Y posteriormente pues, lo que todo esto va a llegar a significar para Japón y que incluso después de su estreno tuvo toda una serie de críticas tanto de políticos, de ambientalistas, de pacifistas alrededor, porque Miyazaki sabía que esto podía suceder, ¿no? Que esta crítica a la película podía suceder, pero pues, no iba a ser de otra forma, ¿no? Esto tenía que contarse y qué mejor que hacerlo a través de una película de Miyazaki. La historia es la historia, creo que ahí hay que ser muy puntuales con eso. Y lo menciono desde una cuestión off topic ya para cerrar el tema también. Y les recomiendo mucho vean o lean el libro The Man in the High Castle de Philip K. Dick, que la adaptación de la serie la hicieron en Amazon Prime Video. Y viene a colación esto porque es un mundo distópico en el que ¿qué hubiera pasado si hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial Alemania y Japón? O sea, y te cuentan la historia desde que en 1930, básicamente, Roosevelt no sobrevivió a un atentado que le hacen y muere. Entonces eso concatena que el de Estados Unidos pierda la Segunda Guerra Mundial y a partir de ahí se desarrolla un nuevo mundo. Entonces creo que la historia y poner el valor histórico en películas es lo que nos hace recordar dónde hemos errado como humanidad y acordarnos que hay cosas que tienen que cambiarse. O sea, esas críticas que le hacen de manera ambientalista. No, es que no hay o no repetirse. O no repetirse. Claro. O sea, yo tomo muchísimo una frase de James Nachtwey, que es un fotógrafo de guerra que a mí me encanta, que él dice, yo soy testigo de estas atrocidades y mi labor en el mundo es mostrar estas atrocidades para evitar que se vuelvan a repetir y vuelvan a suceder. Entonces, esto hay que tomarlo como eso. O sea, seguir hablando de la Segunda Guerra Mundial no es por seguir enalteciendo a los americanos o no es por seguir enalteciendo a los aliados o al eje, dependiendo de la postura que quieran tomar en ese valor histórico, sino es por entender de dónde venimos. Y también al final del día entendamos algo. Miyazaki también viene de un valor histórico fuerte de las vivencias que le ocurrió a su Japón, a su país, después de la Segunda Guerra Mundial. No existiría este Miyazaki si no hubiera sido el mismo destino. O sea, los errores de la humanidad hacen que tengamos un gran genio como es Miyazaki. No todo hay que verlo desde el lado negativo, ¿no? Y creo que precisamente por eso hay que ser muy enfáticos en esas cuestiones, celebrar que tengamos este tipo de programas y que también nos dejen sus comentarios, también ustedes participen activamente, nos cuenten cuál es su película favorita de Miyazaki o sus películas favoritas de animación. Estamos precisamente para eso, para hacer ese espacio, ese vínculo y podernos mentar la madre mutuamente como se le acabo de mentar a Emax.
y lo seguiremos haciendo, ¿no? Vean las obras, Oye, actualmente se encuentran, creo que están todas las películas de Miyazaki en exacto, en Ghibli, Netflix. en Netflix. En Netflix, en la plataforma Netflix, digo, la verdad es que yo sé que lo que acaba de recomendar de Philip Dick, para aquellos que no saben quién es Philip Dick, pues él es el escritor de Blade Runner, entonces yo creo que ahí ya les De daría Blade un Runner, de poquito... Total Recall, Exacto, y ahorita también... las ovejas suenan con, perdón, los robots suenan con ovejas eléctricas. Que de ahí viene Blade Y Runner. eso de ahí se dan una... Sí, se darían en cuenta una distopía bastante... Pues bastante anhelada, ¿no? Yo creo que por ese Japón, un Japón ocupado, es verdad. Miyazaki nace en el 41 en un Japón en guerra y empieza a crecer en un Japón ocupado por Estados Unidos, ¿no? Gracias a Douglas MacArthur, que se encargó inclusive hasta de salvar a Hirohito y que también marca muchísimo de la cultura que después habría y que, por supuesto, algo que ya había citado con antelación, es ese movimiento Shibuya Kei, porque se ve totalmente occidentalizado Japón. Con todo esto, que ya inclusive ya lo habíamos tocado en temas, en nuestros programas como Nintendo y demás, y que él empieza a crecer. Pero a mí, refrendo lo que dice Samo, a mí me encanta ese papel de la heroína, de la mujer que puede, de la mujer empoderada, o que más bien, con base en la historia, se empodera, porque es un gran homenaje para su madre. Y eso, honestamente, tiene mucha valía dentro de los guiones, lo cual lo hace ser esclavo de sus historias, de sus películas, de su acción. Recordemos también a la gente que él tiene un método bastante mañoso que es tratar de imitar comportamientos de personajes de la vida real, ¿no? Sí. Él observa mucho a las personas, cómo actúan, si el vendedor de la tienda, que si la señora en la banca, que si... Y eso lo pueden ver en varias, inclusive hasta en entrevistas con Miyazaki, ¿no? Que es En genial. The Wind Rises se ve toda la escena del terremoto de Kanto, que dura, pues no dura ni 10 minutos, tardó 3 meses en desarrollarse por la calidad de animación que tiene cada una de las personas que está sufriendo, corriendo, gritando durante todo ese momento tan trágico, ¿no? Entonces, ya nada más ahí se ve el cuidado al detalle que tiene en cada una de las obras. Y el concepto aquí, pues, es hacer homenaje justamente a Estudio Ghibli, pero a todos los inmiscuidos. Como lo vimos, hablamos mucho de Hayao Miyazaki, pero reconocemos altamente todo lo que hizo Isao... se me fue Takahata, gracias. Y por supuesto, esta dupla que creó uno de los estudios más famosos, que si bien pues, ganaron un Oscar en el 2002 por El viaje de Chihiro, ya no se lo perdonaron en el 2004 cuando le ganó Wallace and Gromit, ¿no? ¿Se acuerdan? Justo a la última. Pero estamos hablando de calidad. Calidad en el argumento, calidad en la música, calidad en voces. Inclusive hasta el estudio ha sido bastante renuente mucho a los doblajes que existen y demás. No, y creo que el único doblaje que yo siento que ha estado lindo y que a mí sí me ha gustado mucho es el Castillo Vagabundo. Ese me parece que es grandioso. El doblaje al español latino. Es genial, pero justamente por esas exigencias del estudio que no le importa, o sea, no, yo quiero un doblaje bien hecho, así y asado, y si no, no lo autorizo. Y esa parte es lo que ofrece el estudio, calidad total. Independientemente de que estamos hablando del estudio, claro. todos los personajes que dijimos en la cápsula de hoy tienen una valía impresionante. Se nos está acabando el tiempo. Ya vámonos, ya. Sigan viendo esto y los dejamos con una gran frase de Miyazaki que ya mencionamos. Las cosas más importantes de la vida son molestas, pero si estas desaparecieran, seguro querrías recuperarlas. No dejen que desaparezcamos, sigan viendo de Nerds y no tan Nerds, para luego no después recuperarnos. Campanita, suscríbanse, comentarios, amigos. Lo más importante para nosotros es comentarios. Y antes de irnos, quiero agradecerle mucho a Arturo Maciel, que en el programa pasado de Last of Us, para mí fue un baluarte y así consultor increíble. Le mando un abrazo. Y bueno, amigos nerdos, les mandamos un abrazo desde nuestra trinchera. Les agradecemos mucho, yo con estas orejas. Samo, cuídense. Ahí con ese fondo y Ale. Bye. Bye.